¿Sabes dónde yace el tesoro más valioso y perdido de la historia marítima? Descubre el misterio del Flor do Mar, su historia, secretos y la lucha por su recuperación. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. En el siglo XVI, la Armada portuguesa se convirtió en una de las fuerzas marítimas más poderosas del mundo, y las carracas jugaron un papel crucial en su expansión por Asia. Estas embarcaciones, diseñadas para largas travesías, combinaban resistencia y capacidad de carga, permitiendo transportar grandes cantidades de oro, especias y otros tesoros. Su estructura robusta y velas cuadradas facilitaban la navegación en mares desconocidos, enfrentándose a tormentas y corrientes peligrosas. Gracias a ellas, Portugal pudo establecer rutas comerciales que conectaban Europa con las riquezas del lejano Oriente, consolidando su presencia en la región y asegurando el control de importantes puertos estratégicos. Las carracas no solo eran medios de transporte, sino también símbolos de poder y expansión. Su capacidad para cargar enormes cantidades de mercancías y tesoros facilitaba la economía del Imperio portugués en Asia. Además, estas embarcaciones permitían a los portugueses mantener una presencia constante en puertos clave, desde Malaca hasta Goa, asegurando rutas seguras y controladas. La habilidad de sus tripulaciones para navegar en aguas desconocidas y enfrentarse a amenazas tanto naturales como humanas fue fundamental para el éxito de la estrategia de expansión marítima portuguesa durante esta época dorada. Estas carracas también sirvieron como plataformas de conquista, transportando tropas y armamento para asegurar los territorios conquistados y proteger las rutas comerciales. La combinación de su diseño robusto y la experiencia de sus tripulantes permitió a Portugal mantener su dominio en regiones lejanas, enfrentándose a rivales y consolidando su imperio marítimo. Sin duda, las carracas fueron la columna vertebral de la expansión portuguesa en Asia, facilitando un intercambio cultural y económico que marcaría la historia de la época de descubrimientos. La conquista de Malaca fue una operación estratégica que cambió el rumbo del comercio en Asia. Los portugueses, liderados por Afonso de Albuquerque, desembarcaron en la ciudad en 1511, enfrentándose a las fuerzas locales y estableciendo rápidamente su control. Este acto no solo aseguró una posición clave en la ruta de las especias, sino que también sirvió como punto de partida para futuras campañas en la región. La captura de Malaca fue un golpe decisivo para los musulmanes y otros rivales, consolidando la presencia portuguesa en el corazón del comercio asiático. Tras asegurar Malaca, Albuquerque lanzó una serie de campañas para expandir su influencia en Sumatra y otras islas cercanas. La estrategia portuguesa consistía en controlar los puntos clave de la ruta marítima, asegurando el monopolio sobre las especias y los valiosos recursos de la región. La victoria en Malaca fue solo el comienzo de una serie de operaciones militares y diplomáticas que buscaban consolidar su dominio en el sureste asiático. La conquista no solo fue un acto de expansión militar, sino también una demostración de la capacidad de Portugal para dominar el comercio marítimo global. Este éxito en Malaca y Sumatra marcó el inicio de la ruta de las especias, una de las rutas comerciales más codiciadas del mundo en aquella época. La captura de estos territorios permitió a Portugal controlar directamente el comercio de especias, piedras preciosas y otros bienes de lujo que llegaban desde Asia. La ambición de Albuquerque y sus sucesores fue convertir a Portugal en la potencia dominante en el Océano Índico, estableciendo una red de fortalezas y puertos que facilitaran el saqueo y la protección de sus intereses económicos. Así, la conquista de Malaca fue mucho más que una victoria militar. Fue el primer paso en la creación de un imperio marítimo
que cambiaría la historia del comercio mundial. El día del hundimiento, una tormenta feroz azotó la costa de Sumatra, haciendo que la carraca portuguesa se partiera en varias piezas. La furia del mar se llevó rápidamente el barco y su carga, dejando solo fragmentos flotando en las profundidades. La tripulación, en su desesperación, logró escapar en balsas, pero la inmensa riqueza quedó atrapada en el fondo del océano, desaparecida sin dejar rastro visible. La noticia del naufragio se extendió rápidamente entre los marineros y comerciantes, quienes comenzaron a contar historias de tesoros perdidos y barcos que nunca serían recuperados. Algunos afirmaban haber visto destellos de oro en las aguas, alimentando leyendas de un botín inmenso que aún aguardaba en las profundidades. La desaparición del barco y su carga se convirtió en un misterio que perdura hasta hoy, alimentando la imaginación de exploradores y buscadores de tesoros que sueñan con encontrar lo que el mar se llevó. La historia de aquel fatídico día se convirtió en un símbolo de la ambición y el peligro de la edad de descubrimientos, donde la codicia y la naturaleza se enfrentaron en un duelo que aún no tiene final. Tras el hundimiento, las historias sobre la carga desaparecida comenzaron a circular entre los marineros y aventureros. Algunos decían que en las profundidades se veían destellos de oro y piedras preciosas, como si el mar guardara un secreto gigante. Otros aseguraban que, en noches claras, se escuchaban rumores de voces y golpes en el fondo, como si los restos del barco aún lucharan por salir a la superficie. La leyenda del tesoro perdido creció con cada relato, alimentando la esperanza de que algún día alguien lograra desenterrar aquel botín legendario. Sin embargo, la realidad era que la carga, valorada en millones de dólares modernos, permanecía atrapada en un laberinto de sedimentos y rocas en las profundidades del mar. La historia de la desaparición del Flor do Mar se convirtió en un mito que simboliza la ambición desmedida y los peligros del mar en la era de los descubrimientos, dejando una huella imborrable en la memoria de la historia marítima. A lo largo de los siglos, muchos aventureros y exploradores intentaron localizar el naufragio del Flor do Mar, atraídos por la promesa de su inmenso tesoro. Sin embargo, las dificultades eran enormes. Las profundidades del océano, la falta de tecnología avanzada y las peligrosas corrientes en la zona complicaron cada intento. La historia está llena de relatos de barcos que desaparecieron en la búsqueda, dejando tras de sí solo rumores y frustraciones. La leyenda del pecio se convirtió en un desafío constante para quienes soñaban con recuperar ese legado perdido. Durante los siglos XVI y XVII, varias expediciones españolas y portuguesas intentaron localizar el tesoro, pero las condiciones del mar y la falta de tecnología de precisión hicieron que muchas de esas operaciones fracasaran o quedaran inconclusas. La profundidad y la complejidad del fondo marino, cubierto por sedimentos y corales, dificultaban la identificación del pecio. Además, las disputas diplomáticas entre países como Indonesia, Malasia y Portugal añadieron obstáculos legales que frenaron cualquier intento oficial de recuperación, manteniendo el secreto y la leyenda del Flor do Mar intactos. A lo largo del tiempo, las historias de expediciones fallidas y los obstáculos naturales alimentaron la leyenda del tesoro escondido. La tecnología de la época no permitía una exploración precisa, y muchas veces los barcos se perdían en el intento. Solo en el siglo XX, con la llegada de los submarinos y los sonar, las búsquedas se volvieron más sofisticadas, pero aún así, el pecio seguía siendo esquivo. La combinación de dificultades técnicas, legales y ambientales convirtió la recuperación en una misión casi imposible, que mantiene vivo el misterio del Flor do Mar hasta hoy.
En la actualidad, la disputa por el control del pecio del Flor do Mar ha escalado a un nivel diplomático complejo. Indonesia, Malasia y Portugal mantienen posturas firmes, cada uno reclamando derechos sobre el naufragio y su valiosa carga. La tensión surge no solo por el valor histórico y económico del tesoro, sino también por las implicaciones políticas y territoriales que rodean la zona. Los gobiernos de estos países han presentado reclamaciones oficiales ante organismos internacionales, buscando legitimar su soberanía sobre el sitio. Sin embargo, la falta de un acuerdo claro ha generado un estancamiento que impide cualquier operación de recuperación a gran escala. La comunidad internacional observa con interés y preocupación cómo esta disputa refleja las dificultades de gestionar recursos culturales y patrimoniales en un contexto de intereses nacionales enfrentados. La situación se complica aún más por las leyes marítimas y los tratados internacionales que regulan los pecios en aguas en disputa, creando un escenario de tensión diplomática que parece lejos de resolverse en el corto plazo. Mientras tanto, en las costas de Sumatra, las autoridades locales y los expertos en patrimonio intentan mediar en el conflicto, conscientes de que la recuperación del tesoro podría transformar la economía regional. Sin embargo, las leyes internacionales y los intereses políticos hacen que cualquier avance sea lento y lleno de obstáculos legales. La tensión aumenta cuando se filtran noticias sobre posibles exploraciones clandestinas por parte de empresas privadas, lo que agrava aún más la disputa. La comunidad internacional se mantiene atenta, pues la resolución de este conflicto podría sentar un precedente en la protección y gestión de los tesoros sumergidos en todo el mundo. La historia del Flor do Mar no solo es un relato de riqueza y pérdida, sino también un reflejo de los desafíos actuales para preservar nuestro patrimonio en un escenario global cada vez más complejo. Hoy en día, los expertos en búsqueda submarina utilizan tecnología avanzada para localizar el tesoro del Flor do Mar. Los sonares de última generación emiten ondas que atraviesan sedimentos y detectan objetos ocultos en el fondo marino, permitiendo crear mapas precisos del área sin necesidad de sumergirse inicialmente. Esta tecnología reduce riesgos y aumenta las probabilidades de éxito en la localización del pecio, manteniendo intacta su estructura y carga valiosa. Además, los robots sumergibles no tripulados, conocidos como ROVs, juegan un papel crucial en la exploración moderna. Equipados con cámaras de alta resolución y brazos mecánicos, estos vehículos pueden acceder a zonas peligrosas o inaccesibles para los humanos, inspeccionando y tomando muestras del fondo marino con precisión milimétrica. Gracias a estas herramientas, la búsqueda del tesoro se ha vuelto más segura y eficiente, permitiendo localizar objetos que permanecen en el olvido durante siglos. La tecnología de imágenes satelitales también aporta información valiosa. Utilizando datos geoespaciales, los investigadores pueden identificar anomalías en el fondo marino que sugieran la presencia de restos de naufragios. Estos análisis permiten reducir las áreas de búsqueda y enfocar los esfuerzos en los lugares con mayor probabilidad de contener el tesoro, optimizando recursos y tiempo en la misión de recuperación. Por último, la recuperación en sí misma se apoya en técnicas de ingeniería submarina que combinan la precisión de la tecnología moderna con métodos tradicionales, desde grúas especializadas en buques hasta sistemas de anclaje y levantamiento. Cada paso está cuidadosamente planificado para preservar la integridad del tesoro y evitar daños irreparables en el pecio. La ciencia y la tecnología, en definitiva, son las aliadas más poderosas
en la búsqueda de uno de los mayores tesoros sumergidos de la historia. El legado del Flor do Mar trasciende el mero valor material de su tesoro perdido. Su historia ha inspirado generaciones, convirtiéndose en símbolo de la aventura, el misterio y la ambición humana en la era de los descubrimientos. La leyenda del barco y su carga legendaria han alimentado relatos épicos en la cultura popular, desde libros hasta películas, que evocan la emoción de lo desconocido y la búsqueda del tesoro perdido. Este naufragio no solo representa una hazaña marítima, sino también un legado cultural que sigue vivo en la imaginación colectiva, motivando a exploradores y soñadores a seguir buscando lo inalcanzable. A lo largo de los siglos, el Flor do Mar se ha convertido en un símbolo de la historia marítima portuguesa y de la valentía de sus navegantes. Su historia ha sido contada en innumerables relatos, documentales y obras de arte, consolidando su lugar en la memoria colectiva como un icono de la exploración y la aventura. La leyenda también ha llegado a influir en la cultura popular en diferentes países del sudeste asiático, donde el naufragio se ha mezclado con mitos y tradiciones locales, enriqueciendo aún más su legado y manteniendo viva la fascinación por aquel barco perdido en las profundidades del mar. Hoy en día, la historia del Flor do Mar sigue siendo un poderoso recordatorio de los riesgos y las maravillas de la era de los descubrimientos. Su leyenda impulsa a investigadores, historiadores y aventureros a seguir explorando, con la esperanza de algún día desvelar sus secretos y completar la historia que aún permanece enterrada en las profundidades. La influencia de este naufragio en la cultura popular y en la historia marítima continúa siendo un testimonio de la pasión humana por descubrir lo desconocido y preservar el espíritu de la exploración en cada rincón del mundo. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias fascinantes. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.